viendo, vamos a grabar también la clase. Bien, entonces hemos estado viendo nosotros la anterior clase el cálculo de todo lo que son las medidas de variabilidad. Habíamos visto también la anterior clase cómo podemos instalar un programa que es el programa del entorno de R, que es un programa sumamente utilizado en estadística. Después, entonces, en esta clase vamos a continuar con los cálculos, con la variable que nosotros estamos trabajando. Entonces, un poco para ver qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a presentar, no sé si se puede ver la presentación. Se ve, doctor. Bien, entonces hoy día vamos a ver lo que son las medidas de posición, ¿no? Bueno, estas formulitas que ustedes pueden ver es más que todo para variable aleatoria continua. En el caso de nuestra variable con la que estamos trabajando, que es una variable de conteo, una variable discreta, entonces el cálculo de estas medidas de posición se hace de otra manera, es simplemente identificar la clase donde está alojada cada uno de estos cuartiles, ¿no? Entonces, los cuartiles es una medida de posición que divide el conjunto de datos ordenados de menor a mayor en 4 partes iguales, en cuyo caso se denominan cuartiles. Y entonces acá ustedes pueden ver, vamos a tener el valor mínimo, el primer cuartil hasta el 25%, el segundo cuartil un acumulado hasta el 50%, el tercer cuartil un acumulado hasta el 75% y finalmente llegar al valor máximo, ¿no? Entonces, estos 3 valores son los que dividen el conjunto de datos ordenados de menor a mayor, ¿no? Pero también podemos dividir en 5 partes iguales, ¿no? Y en este caso se denominan los quintiles. Y entonces, de la misma manera, vamos a tener acá hasta un acumulado el dato menor o el valor mínimo, hasta un 20% el primer quintil, hasta un 40% el segundo quintil, hasta un tercer por ciento el tercer quintil, hasta un 80% el cuarto quintil y finalmente el dato mayor o el valor máximo, ¿no? Entonces, estas, como les reitero, son fórmulas para variables que se miden, ¿no? Variables aleatorias continuas. En nuestro caso, es más sencillo el cálculo de las medidas de posición porque solamente necesitamos localizar dónde se encuentran estos valores, en qué clases, ¿no? Y el valor de la variable para esa clase va a ser entonces el valor para el cuartil o para el quintil, ¿no? Bien, entonces ahora nos vamos a ir a nuestra base de datos con la que hemos estado trabajando, ¿no? Que es el número de flores por planta. Ahí tenemos número de flores por planta. Entonces vamos a compartir. Bien, se puede ver en Excel ahora, ¿no? Sí. Bien, entonces ahora vamos a ver las medidas de posición. Entonces acá vamos a colocar 3. Bueno, estamos hasta ahí. Acá, 3. Entonces vamos a colocar medidas de posición, ¿no? Que son también son métodos numéricos para describir la variable. Entonces tenemos medidas de posición, ¿no? Las medidas de posición. ¿Cómo calcularíamos las medidas de posición de nuestra variable? De nuestra variable, por ejemplo, en este caso, número de flores por planta, ¿no? Entonces vamos a tener acá, primeramente vamos a hacer entonces el cálculo de lo que son los cuartiles. Entonces vamos a colocar acá los cuartiles. Entonces colocamos entonces los cuartiles, que son los valores que toma la variable aleatoria, ¿no? Para dividir el conjunto
el conjunto de datos ordenados, ¿no? Para dividir el conjunto de datos ordenados, en 4 partes iguales. Bueno, acá vamos a colocar simplemente aquí. Bien, acá en 4 partes. En 4 partes iguales. Bien, entonces esos son los cuartiles, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacernos las mismas preguntas, ¿no? Tenemos entonces 3 cuartiles. 3 cuartiles, el cuartil 1 que va hasta el 25%, el cuartil 2 que va hasta el 50%, que en realidad es el mismo valor que la mediana, y el tercer cuartil que va hasta el 75%, hasta el 75%, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a tener las siguientes preguntas que tenemos que hacernos. Tenemos que preguntarnos cuál es el valor, cuál es la clase, mejor dicho, cuál es la clase. Aquí vamos a hacer las preguntas. ¿Cuál es la clase del primer cuartil? ¿Cuál es la clase del primer cuartil? Esa es una pregunta. La otra pregunta va a ser, ¿cuál es la clase del segundo cuartil? ¿Cuál es la clase? Y finalmente, ¿cuál es la clase? ¿Cuál es la clase del tercer cuartil? ¿No? Entonces ahí vamos a tener eso. Tenemos esas tres preguntas. El primer cuartil, acá, ¿cuál es la clase del primer cuartil? Este tiene que ir hasta, hemos dicho, hasta un 25% acumulado, ¿no? Tiene que ir este otro tiene que ir hasta un 50% acumulado. Bien. Y finalmente, el tercer cuartil tiene que ir hasta un 75% acumulado. Bien. Entonces, ahí tenemos. Ahora, ¿esto dónde lo vamos a encontrar? Esto lo vamos a encontrar en nuestro intervalo de frecuencias, en nuestro intervalo de frecuencias relativas, ¿no? Entonces acá nos vamos a nuestra tabla de frecuencias y ahora vamos a ver acá. Intervalo, aquí tenemos intervalo de frecuencias relativas en porcentaje acumulados. Entonces, ese es el intervalo donde vamos a definir dónde están las clases. Por ejemplo, el 25%, ¿dónde estará? Está en esta clase entre el 22% y el 30%, ahí se encuentra el 25%. Entonces, esta es la clase del primer cuartil. Esta es entonces la clase del primer cuartil. Ahora vamos nuevamente acá. El 50%, ¿dónde está? El 50% está acá entre 38% y 56%. Entonces acá, este es entonces la clase del segundo cuartil, que es el mismo de la mediana. Eso también hemos indicado. Entonces este es el segundo cuartil, ¿no? Segundo cuartil. Bien, ya tenemos el segundo cuartil. Ahora vamos a ir a ver el tercer cuartil. El tercer cuartil es acumulado al 75%. Y eso se encuentra en esta clase entre 72% y 86%. Entonces acá está el tercer cuartil. Bien, entonces este es el tercer cuartil. Bien, entonces nuestras clases que nosotros estábamos buscando son la clase 5, que corresponde al primer cuartil, ¿no? La clase 5 que corresponde al primer cuartil. La clase 7 que corresponde al segundo cuartil y la clase 9 que corresponde al tercer cuartil, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar eso. Acá donde están las medidas de posición. Entonces, este valor acá lo vamos a colocar y eso con otro color, es la clase 5. Acá vamos a colocar. Es
la clase 5. Bien, es la clase 5. Acá, el segundo cuartil es la clase 7. Es la clase 7. Bien, ya tenemos ahí. Y el tercer cuartil, hasta el 75% acumulado, es la clase 9. Bien, entonces, como ya tenemos entonces esos valores, ¿no? Entonces vamos a denotar acá cuáles son los valores de estos cuartiles. Entonces vamos a colocar acá, en esta celda, donde acá vamos a colocar, a ver si. Bien, entonces acá vamos a colocar, en esta celda entonces, el primer cuartil que lo vamos a denotar, eh, acá. Que lo vamos a denotar acá como... Que lo vamos a denotar entonces, acá lo vamos a denotar entonces. El primer cuartil va a ser Q mayúscula sub 1. Ese es el primer cuartil, ¿no? Entonces ahí tenemos el primer cuartil. Bien, lo vamos a colocar acá. Y le vamos a dar también un relleno. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser ese valor? Ese valor va a estar acá. Ese va a ser ahí el primer cuartil. Bien. Entonces, luego vamos a tener el segundo cuartil y vamos a tener el tercer cuartil. Entonces, acá vamos a colocar, este es el segundo cuartil y este es el tercer cuartil. Bien. Entonces, vamos a tener acá, este es el segundo cuartil. Ahí, ¿no? Y este es el tercer cuartil. Está ahí, ¿no? Entonces vamos a tener eso. Ahí. Bien. Entonces ahora vamos a ver. ¿Cuál es el valor de la clase 5? Ese es el primer cuartil. Entonces vamos a la clase 5. A la clase 5 entonces vamos yendo, ¿no? La clase 5. Y vamos a ver, esta es la clase 5. ¿Cuál es el valor para la clase 5? 4. Entonces, ese es el primer cuartil. Es 4 flores por planta, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos el primer valor, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar, es 4 flores por planta, ¿no? Bien. Después, ¿qué más tenemos acá? Tenemos también ahora el segundo cuartil. El segundo cuartil va a ser la clase, hemos dicho la clase 7, el valor de la clase 7. Entonces, nos vamos nuevamente acá. El valor de la clase 7, ahí está la clase 7, ese es el valor. Entonces, 6 flores por planta. Ese es el segundo cuartil. Y el tercer cuartil es el valor de la clase 9. Entonces, vamos acá. El valor de la clase 9. Vamos yendo para arriba, ¿no? El valor de la clase 9, y aquí está el valor. Aquí tercer cuartil, clase 9, y su valor es 8. Entonces, es 8 flores por planta. 8 flores por planta. Entonces, ahí tenemos 4 flores por planta, 6 flores por planta, 8 flores por planta. ¿Cuál es la interpretación de estos cuartiles, ¿no? Entonces acá vamos a colocar interpretación de cuartiles, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la interpretación? Entonces, nosotros decimos en la interpretación que en el caso del primer cuartil podemos decir lo siguiente, ¿no? La proporción para valores del número de flores por planta menor o igual a 4
Entonces, la proporción, estamos haciendo ahí, en la interpretación, la proporción para valores del número de flores por planta menor o igual a 4 flores por planta, ¿no? A 4 flores por planta, es de un 25%. Esa es entonces su interpretación. Entonces, a partir de ese valor, 4 flores por planta, cuando decimos menor o igual, eso significa que es toda el área hacia la izquierda. En cambio, el área a la derecha, eso significa acá que si nosotros copiamos, vamos a tener entonces a la derecha la proporción para valores del número de flores por planta mayor ahora. Mayor, eso es a la derecha, mayor a 4 flores por planta, ¿no? Es de un 75%. Es de un 75%. Esa es la interpretación del primer cuartil, ¿no? Ahora hacemos la interpretación del segundo cuartil. Y decimos, la proporción, no nos olvidemos que el segundo cuartil es 6 flores por planta. Entonces, la proporción para valores del número de flores por planta menor o igual a 6 flores por planta es de un 50%. De un 50% es todo lo que está a la izquierda. En cambio, la proporción para valores del número de flores por planta mayor a 6 flores por planta es de un 50%. Acá tenemos entonces, es de un 50%, ¿no? Entonces, eso es estos dos son la interpretación para el segundo cuartil. Y finalmente vamos a tener la interpretación del tercer cuartil. Y entonces acá tenemos el tercer cuartil y decimos que la proporción para valores del número de flores por planta, acá fíjense cuánto tenemos, 8 flores por planta, el tercer cuartil. Entonces, la proporción para valores del número de flores por planta menor o igual a 8 flores, acá, a 8 flores por planta, es de un 75%. 75 eso es a la izquierda de 8 flores por planta. En cambio, la proporción de valor para valores del número de flores por planta mayor a 8 flores por planta, lo que está a la derecha, es de un 25%. Bien. En ambos casos, acá tengo la proporción de valores menores o iguales es 25 y la proporción de los valores mayores es 75. La sumatoria siempre me tiene que dar el 100%, ¿no? A partir de 4 a la izquierda tengo un 25% y a la derecha tengo un 75% de proporciones. Lo mismo acá tenemos 50, 50, ¿no? En el caso del segundo cuartil y en el tercer cuartil, imagina, a la izquierda tenemos un 75% de las proporciones, a la izquierda de 8 flores por planta y a la derecha solamente un 25% a partir también del mismo valor, 8 flores por planta. Esta sería entonces la manera en la cual nosotros vamos a calcular y vamos a interpretar las medidas de posición. Este es un método de cálculo, ¿no? Pero es un método analítico el que estamos viendo en este momento para calcular las medidas de posición, pero también tenemos un método gráfico, el método gráfico. Entonces, para que nosotros tengamos el método gráfico, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar nuestra variable, número de flores por planta. Entonces, nos vamos a ir acá, ¿no? Acá vamos a ir seleccionando número de flores por planta. Fíjense, acá tenemos en esta celda número de flores por planta. Bien, entonces vamos a seleccionar la columna B, todos los datos. Entonces estamos seleccionando todos los datos donde está el número de flores por planta, ¿no? Entonces vamos a ir acá, ¿no? Número de flores por planta, ahí está. Bien, entonces son esos valores que están coloreados. Muy bien. Ahora, estos valores del número de flores por planta, nosotros vamos a hacer un gráfico. Entonces acá insertamos y vamos a colocar acá, fíjense, dice insertar un gráfico de estadística y acá tenemos un gráfico de cajas. Este es el gráfico de cajas, ¿no? Bien, entonces este gráfico de cajas
que nosotros tenemos acá, este nos va a representar entonces, a ver, vamos a ver acá, vamos a cortar, y lo vamos a llevar hacia abajo, donde están justamente las medidas, donde están acá, las medidas de posición. Acá lo vamos a copiar. Bien, entonces, este es un gráfico de cajas, ¿no? Gráfico de cajas. Bien, entonces, acá nosotros, ¿qué vemos? Vemos, bueno, vamos a explicar a detalle esto. A detalle vamos a explicar. Esto no nos interesa. Bien, entonces, acá nosotros es un gráfico de cajas. Se llama también gráfico de bigotes y cajas. Ustedes pueden ver estos dos son los bigotes y esto que está coloreado es la caja, ¿no? La caja, bueno, vamos a hacerlo que tenga otro relleno más, que no sea muy oscuro. Vamos a seleccionar algún relleno que no sea muy bien. Ahí, por ejemplo. Entonces, ustedes pueden ver que en la caja tenemos una línea, esta es la cajita, lo que está coloreado, tiene una línea base que representa al primer cuartil. La línea que está al medio de la caja representa al segundo cuartil y la línea superior de la caja representa al tercer cuartil. Este valor, ¿no? El bigote inferior representa al valor mínimo y el bigote superior representa el valor máximo, ¿no? Entonces acá tenemos ese gráfico de cajas y entonces nosotros podemos ver cuáles van a ser los títulos. Acá fíjense, estamos hablando de 2, 4, 6, 8, 10 flores por planta. Entonces acá esto es la variable, que es número de flores por planta, ¿no? Entonces número de flores por planta. Bien, ahí tenemos el número de flores por planta, ¿no? Y aquí no vamos a poner nada. Ahí lo dejamos la cajita. Esta es la caja. Lo que nos interesa ahora es ver si realmente los valores que nos muestra la caja también son los valores que nosotros hemos calculado. Entonces, acá vamos a ir a colocar las etiquetas, ¿no? Etiquetas de datos. Bien, aquí tenemos las etiquetas. Para que se vea mejor, lo vamos a dar un entorno ahí. Ahora ustedes pueden ver, por ejemplo, acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el valor mínimo es 0 flores por planta, eso es lo correcto. Y el valor máximo son 10 flores por planta. El primer cuartil es 4 flores, aquí dice 4 flores por planta, fíjense, 4 flores. El segundo cuartil es 6 flores por planta, acá tenemos 6 flores por planta. Y el tercer cuartil es 8 flores por planta. Justamente nos está representando exactamente lo que nosotros hemos calculado en las medidas de posición en relación a los cuartiles. Este valor, este X que está aquí en el gráfico de cajas, esta X representa la media aritmética. La media aritmética dice 5.86 flores por planta. Y ahora vamos a verificar si eso es verdad. Entonces nos vamos acá, decimos fíjense, es justamente la media aritmética es 5.86 por planta. Entonces, ese es el valor que nos representa esta X que tenemos acá, ¿no? Entonces, también nosotros podemos conocer las medidas de posición y en este caso los cuartiles a través del gráfico de cajas, ¿no? A través del gráfico de cajas. Bien, entonces, fíjense, si nosotros decimos el gráfico de cajas, el primer cuartil, hemos dicho que es 4 flores por planta, entonces todo lo que está hacia abajo es un 25%. El segundo cuartil es 6 flores por planta, todo lo que está abajo es un 50%. Y todo lo que está arriba de ese valor es el otro 50%. En el caso de 8 flores por planta, todo lo que está abajo es un 75% y todo lo que está arriba es solamente un 25%. Entonces, esa es también otra manera de interpretar estas medidas de posición. Bien, de la misma manera que nosotros tenemos acá los cuartiles, también tenemos en estadística lo que son el cálculo de los quintiles. Entonces vamos a colocar acá a qué se refiere el cálculo de los quintiles, ¿no? Si los cuartiles dividen el conjunto de datos ordenados en
en 4 partes iguales, ¿no? Entonces, acá, los quintiles son los valores que toma la variable aleatoria para dividir el conjunto de datos ordenados, pero cuando son quintiles son en 5 partes, en 5 partes. Entonces, nosotros vamos a tener entonces, ¿cuál será la clase del primer quintil? El primer quintil va a ser aquel valor que va a ir hasta un 20% acumulado, porque son ahora en 5 partes, 20% acumulado, y vamos a ver a qué clase corresponde, ¿no? Acá. Bien. Ahora, tenemos también acá, ¿cuál es la clase del segundo quintil? Del segundo quintil. Y ese segundo quintil, ¿no? Va a ser hasta un 40%, acumulado. No sabemos qué clase es eso, vamos a averiguar. Bien, ahora, ¿cuál es la clase del tercer quintil? ¿No? ¿Cuál es la clase del tercer quintil? Entonces, va a ser hasta un 60% acumulado. Entonces, vamos a colocar acá 60% acumulado. No sabemos qué clase es. Y finalmente, ¿no? Y finalmente vamos a tener acá, ¿cuál es la clase del cuarto quintil? Del cuarto quintil. Y ese cuarto quintil, entonces, hasta un 80% acumulado. Bien, hasta un 80%. Bien, ahora vamos a ver cuáles son esas clases. Entonces, nos vamos acá, ¿no? 20%, 40%, 60%, 80%. Entonces, nos vamos acá a nuestra tabla de frecuencias, ¿no? Acá. ¿Y dónde tenemos que ir? Nuevamente tenemos que ir acá. Esta es la clave, ¿no? El intervalo de las frecuencias acumuladas en porcentaje. Entonces, acá, ¿dónde está el 20? Acá está entre 10 y 22. Ahí está el 20% acumulado. Entonces, este es el, vamos a llamar entonces, es el primer quintil. Lo vamos a llamar K1. Ese es K1, ¿no? K1. El primer quintil. Luego tenemos el 40%. ¿Dónde estará el 40%? Está acá, entre 38% y 56%. Ahí está el 40%. Ese es entonces el segundo quintil. Entonces lo vamos a colocar también acá. Segundo, ¿no? Segundo quintil. Bien, ya tenemos entonces también el segundo quintil. Entonces va a ser el segundo quintil hasta el acumulado del 40. Ahora tenemos que buscar el 60. Fíjense, en la siguiente clase está de 56 a 72. Ahí incluye el 60% acumulado. Entonces, esta es la clase del tercer quintil que vamos a llamar K3. ¿No? K3. Entonces, tenemos K1, K2, K3. Bien, ahora, el cuarto quintil es un acumulado al 80%. Entonces, vamos acá. Ahí, entre 72% y 86% está incluido el 80% acumulado. Entonces, esta va a ser la clase también del cuarto quintil. También es la clase del cuarto quintil. Entonces, ya tenemos entonces todas esas clases ahí. Hasta acá, ¿ven? Todos, sí, tenemos todas esas. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener entonces la clase del primer quintil, del segundo quintil, del tercer quintil y del cuarto quintil. El primer quintil está en la clase 4. El segundo quintil está en la clase 7. El tercer quintil está en la clase 8. Y el cuarto quintil está en la clase 9. ¿No? Entonces, esas son las clases, ¿no? Entonces, nuevamente volvemos acá a medidas de posición. Acá tenemos entonces los quintiles. Y entonces decimos, ¿cuál es la clase del primer quintil? Esa es la clase 4. Esta es la clase 4, ¿no? Del segundo quintil es la clase 7, está muy bien, ahí también es la misma. Del tercer quintil es la clase 8, acá es la clase 8 del tercer quintil, ¿no? Y del cuarto quintil es la clase 9. Entonces, estas serían la clase 4, la clase 7, la clase 8 y la clase 9. Entonces, ahora vamos a, de la misma manera que este otro, vamos a calcular esos valores, viendo a qué valor corresponde para cada una de esas clases. Entonces, nos vamos acá y vamos a colocar simplemente acá quintil
Acá vamos a colocar quintil 1. Quintil 1. Bien, acá vamos a colocar quintil 2, quintil 3 y quintil 4. Entonces acá simplemente lo único que tenemos que hacer es cambiar este quintil 2. Este otro va a ser el quintil 3. Este otro va a ser el quintil 4. Bien, entonces acá vamos a tener quintil 1. Este va a ser quintil, acá vamos a poner quintil 2, quintil 3 y finalmente quintil 4 acá. Bien, y acá vamos a colocar entonces el quintil 1. Bien, ahora entonces acá también vamos a colocar lo mismo que del anterior, flores por planta. Esa es la unidad, ¿no?, de esta variable. Entonces vamos a colocar esta acá, flores por planta, y acá tenemos una más, flores por planta. Bien, ¿cuáles son los valores? Entonces vamos, el primer quintil, vamos acá, primer quintil, ¿dónde se encuentra? Vamos recorriendo acá hasta llegar a nuestra tabla de frecuencias y decimos, primer quintil está en la clase 4. ¿Y qué valor le corresponde a la clase 4? 3 flores por planta. Está muy bien. Ahora, el segundo quintil, ¿no? El segundo quintil está en la clase 7. Entonces vamos a ir a la clase 7. El segundo quintil está en la clase 7. Entonces acá está en la clase 7 el segundo quintil. ¿Y qué valor le corresponde a esa clase? 6 flores por planta, ¿no? Luego tenemos para el tercer quintil que está en la clase 8. Ahora vamos a la clase 8. Tercer quintil en la clase 8. Entonces vamos a ver en la clase 8 cuál es el valor de la variable aleatoria. Entonces vamos acá. Bien, acá está la clase 8, justamente del tercer cuartil. El valor para esa clase es 7 flores por planta, ¿no? Y finalmente vamos a ir a ver para el cuarto quintil, que es la clase 9, ¿no? La clase 9 para el cuarto quintil. Entonces vamos subiendo y vamos viendo acá para el cuarto quintil. Entonces tenemos la clase 9. ¿Y cuál es el valor para esa clase? 8 flores por planta. Bien, entonces acá tenemos justamente esos valores, ¿no? Entonces, acá tenemos esos valores ahí. Y entonces, estos serían nuestros quintiles. El primer quintil es 3 flores por planta. El segundo quintil es 6 flores por planta. El tercer quintil es 8 flores por planta. El octavo quintil es 8 flores. El cuarto quintil es 8 flores por planta. Entonces, acá, ¿cómo vamos a hacer la interpretación? La interpretación es similar a lo que hemos visto para lo que son los cuartiles. Acá vamos a interpretar, por ejemplo, lo del primer quintil, ¿no? Entonces decimos, por ejemplo, acá, que la proporción del primer quintil, ¿cuánto vale? 3 flores por planta. Entonces, la proporción para valores del número de flores por planta menor o igual a 3 flores por planta, lo que está a la izquierda es de un 20%. Es solamente un 20%. En cambio, lo que está a la derecha, eso quiere decir la proporción para valores del número de flores por planta mayor a 3 flores, por planta, mayor a 3 flores por planta. ¿Qué es lo que quedaría si 20% está a la izquierda? A la derecha, ¿cuánto quedaría? El 80%, porque la sumatoria nos tiene que dar un 100%. Bien, entonces ahí tenemos. Esa sería la interpretación para el primer quintil. Y lo mismo hacemos para el segundo quintil, ¿no? La interpretación va a ser la misma. La proporción, el segundo quintil es 6 flores por planta. Entonces la proporción para 6 flores por planta a la izquierda va a ser de un 40%, porque ese es el segundo quintil. En cambio, la proporción que está a la derecha de 6 flores por planta, a la derecha de 6 flores por planta, a la derecha de 6 flores por planta, entonces, si un 40% está a la izquierda, a la derecha va a estar un 60%, ¿no? Un 60%. Entonces, de esa manera,
nosotros podemos tener entonces la interpretación, ¿no? El primer entonces quintil, vamos a tener el segundo quintil, etc. Bien, vamos a quedar ahí. Volvemos nuevamente entonces con la misma clave, por favor. Con la misma